Una noche fría de noviembre, Diego Morales, un joven estudiante latino de ingeniería, se enfrenta a un abuso policial que cambiará su vida para siempre, pero lo que comenzó como una injusticia terminará siendo el germen de un movimiento por justicia, esperanza y cambio. Era una noche fría de noviembre cuando Diego Morales, un joven de 22 años estudiante de ingeniería, caminaba de regreso a casa después de pasar horas estudiando en la biblioteca universitaria. Su mochila pesaba sobre sus hombros, llena de libros de cálculo y física. Diego había crecido en ese barrio. Conocía cada esquina, cada negocio, cada rostro familiar. El patrullero número 47 se acercó lentamente por la avenida principal. Dentro, el oficial Ramírez, un hombre de 45 años con 20 años de servicio, masticaba chicle mientras conducía con una expresión de aburrimiento. Su compañero, el oficial Torres, de 38 años, navegaba en su teléfono celular ignorando la calle. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Mira ese, murmuró Ramírez señalando a Diego. Seguro anda en algo raro. ¿Qué hace un chavo como ese caminando a estas horas? Torres levantó la vista brevemente y se encogió de hombros. Es el barrio, Ramírez. Siempre hay algo. El patrullero se detuvo junto a Diego. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear, iluminando la cara confundida del joven. Diego se detuvo inmediatamente, sabiendo que resistirse solo empeoraría las cosas. Había escuchado demasiadas historias de otros jóvenes del barrio. «Oye tú, ¿a dónde vas tan apurado?», gritó Ramírez bajando la ventanilla. Diego se acercó, con las manos visibles tratando de mantener la calma. «Vengo de estudiar, oficial. Vivo aquí cerca, en la calle Morelos». Ramírez bajó del vehículo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Estudiar? ¿A estas horas? No me digas que eres de esos estudiantes modelo». Su tono era claramente sarcástico. Torres también salió del patrullero, guardando su teléfono en el bolsillo. «Sí, señor. Estoy en la universidad, estudio ingeniería. Aquí está mi credencial estudiantil». Diego extendió su identificación con manos temblorosas. Los nervios comenzaban a apoderarse de él, pero trataba de mantener la compostura. Ramírez tomó la credencial y la examinó con teatralidad exagerada. «Ingeniero, ¿eh? Pues este barrio no es lugar para ingenieros. Aquí solo hay dealers y pandilleros». Torres se rió por lo bajo. «Seguro la credencial es falsa. Estos chavos siempre tienen identificaciones falsas». «No es falsa, oficial. Pueden llamar a la universidad si quieren verificar». Diego intentó mantener su voz firme, pero el miedo era evidente. Conocía las historias, sabía cómo terminaban, estas situaciones para jóvenes como él. Sin previo aviso, Ramírez empujó a Diego contra la pared del edificio más cercano. «¿Qué traes en la mochila? Apóyate en la pared y no te muevas». Diego obedeció inmediatamente, colocando sus manos en la pared mientras Ramírez revisaba agresivamente su mochila. Los libros cayeron al suelo mojado. Cálculo diferencial, física mecánica, programación en C++. Ramírez los pateó con desprecio. «Libros, qué conveniente. Perfecto para esconder drogas». Torres grababa todo con su teléfono, pero no para documentar el procedimiento, sino para burlarse después con otros oficiales. «No tengo drogas, oficial. Solo soy un estudiante tratando de salir adelante». Diego intentó explicar, pero Ramírez ya había tomado su decisión. En su mente, un joven latino en ese barrio a esa hora solo podía significar problemas. «Cállate. No me digas qué hacer». Ramírez sacó las esposas mientras Torres continuaba filmando con su teléfono. «Tienes derecho a permanecer en silencio, aunque estoy seguro de que ya sabes eso de memoria». Las esposas se cerraron con un clic metálico que resonó en la noche silenciosa. Diego sintió el metal frío contra sus muñecas mientras procesaba la injusticia de lo que estaba ocurriendo. «¿De qué me están arrestando? No he hecho nada malo». «Sospecha de posesión de sustancias controladas y resistencia a la autoridad», mintió Ramírez mientras empujaba a Diego hacia el patrullero.
Torres seguía grabando, riéndose por lo bajo. Este va a ser un buen video para el grupo de WhatsApp. Mientras colocaban a Diego en el asiento trasero del patrullero, Ramírez se dirigió a Torres con una sonrisa maliciosa. Otro criminal más fuera de las calles. Estos universitarios siempre se creen muy listos, pero al final todos son iguales. Lo que no sabían era que María González, una vecina del barrio que trabajaba como enfermera en el turno nocturno, había presenciado todo desde la ventana de su apartamento. Había grabado la detención completa con su teléfono celular, capturando cada momento de abuso de autoridad. En la estación, Diego fue procesado como un criminal común. Le tomaron fotografías y huellas dactilares mientras Ramírez y Torres contaban su versión de los hechos a otros oficiales. Encontramos a este sospechoso actuando de manera nerviosa en el barrio. Claramente estaba involucrado en actividades ilegales. Diego pidió hacer su llamada telefónica y contactó a su madre, Elena Morales, una mujer trabajadora que limpiaba oficinas para pagar los estudios de su hijo. «Mamá, me arrestaron. No hice nada malo, solo venía de estudiar». La voz de Diego se quebró al escuchar el llanto de su madre al otro lado de la línea. Elena inmediatamente contactó a la licenciada Carmen Vázquez, una abogada defensora de 900 derechos humanos que había ayudado a otras familias del barrio. Carmen conocía demasiado bien este tipo de casos. Jóvenes latinos arrestados sin causa justificada, oficiales que abusaban de su autoridad. Mientras tanto, en la estación, Ramírez se jactaba ante sus colegas. Deberían haber visto la cara de terror del chavo. Estos universitarios se creen muy importantes hasta que se enfrentan a la autoridad real. Torres mostraba el video que había grabado, generando risas entre un grupo de oficiales. «Miren esto», decía Torres pasando el video. El chavo insistía que era estudiante, como si en ese barrio hubiera estudiantes de verdad. Las carcajadas llenaron la sala de descanso mientras Diego permanecía en una celda, reflexionando sobre la injusticia que estaba viviendo. La licenciada Carmen Vázquez llegó a la estación a las 12:00 am. Era una mujer de 45 años, con cabello gris y ojos determinados que habían visto demasiadas injusticias. Había dedicado su carrera a defender a jóvenes como Diego, sabiendo que el sistema legal a menudo fallaba a las comunidades más vulnerables. «Quiero ver a mi cliente inmediatamente», exigió Carmen al oficial de guardia. «Y quiero una copia completa del reporte de arresto». El oficial, intimidado por la presencia y autoridad de la abogada, cumplió sin protestar. Carmen entrevistó a Diego en una sala de interrogatorio. «Cuéntame exactamente qué pasó, desde el momento en que viste el patrullero». Diego relató cada detalle, desde su salida de la biblioteca hasta el momento del arresto. Carmen tomaba notas meticulosas identificando cada violación de protocolo. «¿Tenían orden de cateo para revisar tu mochila?», preguntó Carmen. «No, simplemente me empujaron contra la pared y la revisaron». Carmen anotó: «Violación de la cuarta enmienda». «¿Te leyeron tus derechos antes de arrestarte?». «No, hasta que ya estaba esposado». Otra violación más. Al día siguiente, Carmen comenzó a investigar profundamente el caso. Contactó a la universidad para verificar la inscripción de Diego. Obtuvo copias de sus calificaciones y habló con sus profesores. Todos confirmaron que Diego era un estudiante ejemplar, dedicado y sin antecedentes disciplinarios. Pero el descubrimiento más importante vino cuando Carmen visitó el barrio. María González, la enfermera que había presenciado el arresto, se acercó a ella. «Licenciada, yo vi todo lo que pasó, y lo grabé». Carmen sintió una oleada de esperanza. Finalmente, tenían evidencia objetiva. El video de María González era devastador para la versión oficial. Mostraba claramente a Diego caminando pacíficamente, sin hacer nada sospechoso. Capturaba el momento exacto cuando Ramírez lo empujó agresivamente contra la pared sin provocación. Documentaba cómo Torres filmaba la escena mientras se reía. Carmen también descubrió que había cámaras de seguridad en varios negocios de la zona. Después de obtener órdenes judiciales,
logró acceder a múltiples ángulos del incidente. Cada video confirmaba la misma historia. Diego había sido víctima de un arresto injustificado. La investigación reveló un patrón preocupante. Ramírez y Torres habían estado involucrados en múltiples arrestos cuestionables en el mismo barrio durante los últimos 2 años. Varios jóvenes latinos habían sido detenidos sin causa justificada, pero muchos habían aceptado declararse culpables de cargos menores para evitar procesos legales largos y costosos. Carmen contactó a la oficina del fiscal del distrito y presentó una queja formal. También se comunicó con organizaciones de derechos civiles y medios de comunicación locales. La historia comenzó a ganar atención. Estudiante universitario arrestado injustamente por ser latino. Mientras tanto, Diego había sido liberado bajo fianza, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Había perdido días de clases. Sus padres habían gastado sus ahorros en la fianza y abogados, y él luchaba contra la ansiedad y depresión resultantes del trauma. 6 meses después, el caso llegó a juicio. La sala del tribunal estaba llena de miembros de la comunidad, estudiantes universitarios, activistas de derechos civiles y periodistas. Diego se sentó junto a Carmen, nervioso pero decidido a luchar por la justicia. El fiscal del distrito, presionado por la atención mediática y la evidencia abrumadora, había decidido procesar el caso agresivamente. Sabía que la credibilidad del departamento de policía estaba en juego. Ramírez y Torres llegaron al tribunal, con sus uniformes impecables, aún confiados en que su testimonio sería suficiente. Habían mentido tantas veces en el pasado que creían que esta vez no sería diferente. Ramírez susurró a Torres: «Mantenemos nuestra historia». El chavo actuaba sospechoso. El juez, honorable Roberto Martínez, era conocido por su imparcialidad y su compromiso con la justicia. Había servido en el tribunal durante 15 años y había visto demasiados casos de abuso policial como para ignorar las señales de alarma. Carmen presentó su caso metódicamente. Primero, estableció el carácter de Diego, un estudiante ejemplar, sin antecedentes penales. Luego presentó testimonios de profesores, compañeros de clase y vecinos que confirmaban su buen carácter y dedicación a los estudios. «Su señoría», comenzó Carmen dirigiéndose al juez. «Este caso representa todo lo que está mal con el perfil racial en nuestro sistema de justicia. Diego Morales fue arrestado por el crimen de ser joven y latino en su propio barrio». Carmen proyectó el video de María González en una pantalla grande. La sala del tribunal se llenó de murmullos mientras todos veían la evidencia clara del abuso. El video mostraba a Diego caminando pacíficamente, la detención agresiva sin justificación y las risas de los oficiales. Ramírez, sentado en la mesa del fiscal, comenzó a sudar mientras veía su comportamiento capturado en video. Su sonrisa confiada se desvaneció cuando se dio cuenta de que todas sus mentiras estaban siendo desmanteladas frente a sus ojos. «Como pueden ver», continuó Carmen, «en ningún momento mi cliente actuó de manera sospechosa o amenazante. Fue detenido únicamente por caminar en su propio barrio mientras era joven y latino». El video de seguridad del negocio de la esquina mostró un ángulo diferente, confirmando que Diego no había interactuado con nadie más. No había dejado caer nada. No había actuado nervioso hasta que fue confrontado por la policía. Torres, al ver su propia imagen grabando y riéndose durante el arresto, comenzó a comprender la gravedad de la situación. El video que había grabado para entretenimiento se había convertido en evidencia de su propia mala conducta. Carmen, entonces, presentó el patrón de comportamiento. «Su señoría, este no es un incidente aislado. Durante los últimos 2 años, estos oficiales han estado involucrados en múltiples arrestos cuestionables de jóvenes latinos en el mismo barrio. Cuando llegó el turno de Ramírez para testificar, su confianza había desaparecido completamente. El fiscal que lo representaba sabía que tenía un caso perdido, pero procedió con su testimonio de todos modos. «Oficial Ramírez», preguntó su abogado, «¿puede describir los eventos de la noche en cuestión?».
Ramírez se aclaró la garganta nerviosamente. Vimos al sospechoso actuando de manera nerviosa en un área conocida por actividad de drogas. Carmen se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. El testimonio contradice directamente la evidencia de video que acabamos de ver. El juez asintió. Sostenida, el jurado debe ignorar esa declaración. Ramírez intentó mantener su historia, original, pero cada declaración era contradicha por la evidencia de video. El sospechoso se resistió al arresto, mintió. Carmen reprodujo inmediatamente la parte del video donde Diego cooperaba completamente. Oficial Ramírez, dijo Carmen durante el contrainterrogatorio. ¿Puede mostrar al jurado exactamente en 1900 en qué momento en este video mi cliente actuó de manera sospechosa? Ramírez miró el video proyectado, incapaz de encontrar un solo momento que justificara sus acciones. ¿Puede mostrar al jurado dónde se resistió al arresto? Continuó Carmen. Ramírez guardó silencio. El video mostraba claramente a Diego cooperando completamente, incluso cuando fue empujado agresivamente contra la pared. Oficial Ramírez, ¿es cierto que usted y su compañero se rieron mientras arrestaban a mi cliente? Ramírez negó con la cabeza. Pero Carmen reprodujo el audio del video donde se podían escuchar claramente sus risas y comentarios despectivos. La cara de Ramírez se puso roja de vergüenza y frustración. 20 años de servicio policial, y ahora estaba siendo humillado públicamente por su propio comportamiento capturado en video. Después de deliberar durante solo 2 horas, el jurado regresó con un veredicto unánime. No culpable en todos los cargos. La sala del tribunal estalló en aplausos mientras Diego abrazaba a Carmen y a su madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El juez Martínez se dirigió directamente a Ramírez y Torres. Oficiales, lo que presencié hoy es una violación flagrante a los derechos constitucionales de este joven. Estaré remitiendo este caso al Departamento de Asuntos Internos para una investigación completa. Ramírez salió del tribunal con la cabeza baja, sabiendo que su carrera había terminado. Las risas que había compartido con Torres durante el arresto ahora se habían convertido en la evidencia de su propia caída. Torres lo siguió, igualmente derrotado. Afuera del tribunal, Carmen organizó una conferencia de prensa. Este caso demuestra la importancia de la evidencia objetiva y de ciudadanos valientes como María González, que están dispuestos a documentar la injusticia cuando la ven. Diego tomó el micrófono con manos temblorosas. Quiero que otros jóvenes sepan que no tienen que aceptar el abuso. Tenemos derechos y hay personas dispuestas a luchar por la justicia. Su voz se fortaleció con cada palabra. 3 meses después del juicio, tanto Ramírez como Torres fueron despedidos del Departamento de Policía. La investigación de asuntos internos había descubierto un patrón de conducta inapropiada que se extendía por varios años. Diego demandó civilmente al Departamento de Policía y ganó un acuerdo de $500,000. Utilizó parte del dinero para establecer una beca para estudiantes latinos de su barrio y para financiar una organización que proporcionaba representación legal gratuita a víctimas de abuso policial. María González fue reconocida por organizaciones de derechos civiles por su valentía al documentar la injusticia. Su video se convirtió en una herramienta educativa, utilizada en entrenamientos policiales sobre procedimientos apropiados y prejuicios raciales. El Departamento de Policía implementó nuevas políticas de entrenamiento sobre prejuicios implícitos y procedimientos de arresto. Todas las interacciones policiales ahora requerían el uso de cámaras corporales, y los oficiales enfrentaban disciplina severa por desactivarlas. Carmen Vázquez utilizó la atención mediática del caso para expandir su práctica legal y ayudar a más familias enfrentando injusticias similares. Estableció una línea directa para reportar abuso policial y trabajó con legisladores para fortalecer las protecciones de derechos civiles. Un año después, Diego se graduó de la universidad con honores en ingeniería. Durante su discurso de graduación, reflexionó sobre cómo la experiencia traumática lo había motivado a luchar por la justicia social. Mi arresto injusto me enseñó que la justicia no es automática.
dijo Diego a sus compañeros graduados. Debemos luchar por ella, documentarla y nunca aceptar el abuso como normal. Ramírez, mientras tanto, luchaba por encontrar trabajo después de su despido. Su reputación estaba arruinada, y su familia había sufrido las consecuencias de sus acciones. En momentos de reflexión, se preguntaba cómo había permitido que los prejuicios y el poder corrompieran su juicio. El caso de Diego se convirtió en un precedente legal citado en otros casos de abuso policial. Demostró el poder de la evidencia objetiva para combatir la injusticia y la importancia de la comunidad en la protección de los derechos civiles. Torres había encontrado trabajo como guardia de seguridad, pero la experiencia del juicio lo había cambiado. Ocasionalmente reflexionaba sobre los jóvenes que había ayudado a arrestar injustamente, preguntándose cuántas vidas habían arruinado con su comportamiento. 5 años después, Diego trabajaba como ingeniero mientras continuaba su activismo en derechos civiles. Se había casado con una compañera de la universidad y tenían un hijo pequeño. A menudo visitaba escuelas para hablar con jóvenes sobre sus derechos y la importancia de la educación. La historia de Diego se había convertido en símbolo de resistencia contra la injusticia racial en el sistema legal. Su caso era estudiado en escuelas de derecho y utilizado en entrenamientos policiales como ejemplo de lo que no se debe hacer. El barrio donde fue arrestado ahora tenía un mural dedicado a la justicia, pintado por artistas locales y financiado por la fundación que Diego había establecido. El mural mostraba las manos de un joven sosteniendo libros, rodeadas por las palabras Educación, Justicia, Esperanza. Carmen Vázquez había sido nombrada jueza, continuando su lucha por la justicia desde el tribunal. En su oficina, mantenía una foto de Diego el día de su graduación, recordándole por qué había elegido el derecho como profesión. María González había regresado a su trabajo como enfermera, pero ahora también servía como coordinadora comunitaria para documentar casos de abuso policial. Su valentía había inspirado a otros vecinos a estar vigilantes y a proteger a los jóvenes de su comunidad. La risa cruel de Ramírez aquella noche de noviembre había sido silenciada para siempre por la justicia, pero más importante aún, había sido reemplazada por la risa alegre de Diego y su familia, viviendo libres en una sociedad donde la verdad y la justicia habían prevalecido. El caso recordaba a todos que la justicia no es solo una idea abstracta, sino algo que debe ser defendido activamente por ciudadanos valientes, dispuestos a documentar la verdad y luchar contra la injusticia, sin importar cuán poderosos sean aquellos que la perpetúan.